Voy a empezar a grabar, ¿sí? Entonces, lo que sí se va a dar, cualquiera que sea la partición, ¿cierto? Es que la suma inferior va a ser menor o igual, y voy a escribir algo, voy a dejar un espacio ahí, que la suma superior, y entre medio, ¿cierto? Lo que va a estar, ¿cierto? Es el valor real en el área, ¿sí? Y lo que vamos a buscar ahora es comprobar que esa área va a ser la integral entre a y b de f de x de x, ¿sí? Y ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? Esta es una demostración que en realidad nosotros no vamos a hacer, sino que vamos a hacer es buscar algún argumento, ¿cierto?, que nos logre convencer de que esto va a funcionar, ¿sí? Pero en realidad una demostración no es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver y qué es lo que tenemos que mirar? ¿Sí? Y es justamente esto que estábamos comentando recién. Con respecto a la cantidad de rectángulos que yo voy a meter en mi dibujo. Voy a hacer otro dibujo de otra función. Voy a dibujar el eje X, voy a dibujar el eje Y, y voy a tomar entonces una función cualquiera, algo así. Voy a tener un determinado A, un determinado B. Entonces, claro, si yo digo, voy a construir esto con, no sé, una determinada cantidad de rectángulos, ¿cierto? Puedo hacer la suma superior o la suma inferior. Pero si ya hago y meto más y más rectángulos, ¿se fijan? Y un poco lo que estábamos tratando de hacer la clase pasada, ¿cierto? Con un dibujito que ya estaba mostrando. Si yo digo que tengo una partición, y voy a decir entonces sea P una partición, perdón, P, una partición. Y la P lo voy a escribir así, desde que va del A. Que ese siempre todo esto es mi X sub 0. Y después tengo el X sub 1, X sub 2, y así punto suspensivo, hasta el X sub n, que ese va a ser mi número B. Y yo digo que quiero que el n sea cada vez más grande, es decir, que tiende a infinito. Lo que va a pasar, ¿cierto?, con esta partición es que va a estar sumamente pegada a la función. ¿Te fijas? Y ya sea una suma inferior o una suma superior, estos van a ser el mismo número. ¿Sí? Eso es lo que vamos a buscar ahora a demostrar, ¿no? Entonces, si yo tengo entonces, como mencionaba, que el n tiende a infinito, entonces lo que va a pasar, que cuando yo tome el límite, cuando n tiende a infinito, de mi suma inferior, eso va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de mi suma superior. Me quedó fea esa F. ¿Sí? Y ese valor, ¿cierto?, es justamente lo que nosotros vamos a llamar, lo voy a escribir por otro lado, la integral entre a y b de f de x de x. Ahora, otro tema importante, ¿cierto?, es que, y lo habíamos comentado en algún momento, la norma, ¿se acuerdan que lo definimos en la clase pasada? Nosotros dijimos que la norma de una partición era el máximo de los delta x sub i, ¿cierto? Y eso entonces significa que si tengo infinitos intervalos acá, cuando el n tiende a infinito,
entonces esa norma, ¿cierto?, va a ser cada vez más pequeña. Es decir, también va a tender a 0. ¿Sí? Porque los anchos de los intervalos, ¿cierto?, van a ser cada vez más chicos. Y eso entonces justamente es lo que nos permite a nosotros definir, ¿cierto?, y plantear esta integral. Vamos a escribirlo acá. Y esta es la que se llama, voy a decir, entonces se define la que se llama integral de Riemann. Que es básicamente, ¿cierto?, la antiderivada que nosotros hemos estado planteando. Y lo vamos a trabajar de la misma forma que la planteábamos antes. Pero vamos a agregar algo. Porque bueno, de hecho, lo comenté hace harto tiempo atrás, creo cuando recién empezamos, en el contexto que nosotros estamos trabajando, las funciones que vamos a trabajar en esta primera parte son siempre funciones donde las funciones son acotadas, ¿sí? Es decir, entonces, donde f es una función acotada, y también voy a agregar algo que creo que suena como bien inocente, y es que el a y el b son números reales, ¿sí? Para otros casos, ¿cierto? Esto, insisto, que es algo para nosotros fundamental siempre en todo esta primera parte. Después, más adelante, no me acuerdo cuándo, pero en algún momento más adelante vamos a trabajar con los casos de la función f que no es acotada, y también vamos a trabajar sobre intervalos que no son acotados, es decir, por ejemplo, el estilo del 0 al más infinito y cosas así. Pero esto que estoy mencionando acá al final está dentro del contexto de lo que se llaman las integrales impropias. ¿Sí? Que como digo entonces, para nosotros en este momento no va a ser tema. Ya. Ahora, esta integral impropia, ¿cierto?, verifica las mismas propiedades que verificaban las integrales, las antiderivadas que ya hemos visto, ¿sí? Y que vamos a plantear entonces a continuación. Voy a compartir esto entonces ahora en la pizarrita. Voy a compartir el PDF. Perdón. Yo todavía no se los mando, pero se los voy a dejar en el aula pronto. Me faltan, hay unas partes que no están bien porque les faltan unos ejemplos y qué sé yo. Entonces, se fijan, ahora vamos a decir, sean f y g funciones. Van a partir de un conjunto que es el intervalo AB, que es un conjunto, ¿cierto?, donde el A y el B son números reales, ¿cierto?, algo como conocido, ¿cierto?, algo que no nos genera problemas. Van hacia los números reales, ¿cierto?, porque son funciones reales, son acotadas e integrables. Entonces se va a cumplir que la integral, y ahora digo, entre A y B de f de x más g de x, y los separamos, ¿cierto?, entre la integral entre A y B, y entre de la f y de la g. ¿Sí? Lo mismo sucede, y esto ya propiedad ya lo conocíamos, ¿cierto? Pero ahora la repetimos, ¿cierto?, para hacer énfasis de que es la misma integral. Ahora, si tengo la misma propiedad de la constante, si digo que el alfa es una constante, tengo la integral entre a y b de alfa por f de x, esa constante sale fuera, ¿sí? Y tercera propiedad, que esto sí que es algo nuevo, es que la f de x, si la f de x es mayor o igual que 0, ¿cierto?, en ese intervalo a b, entonces la integral entre a y b va a ser mayor o igual que x. De la integral entre a y b de la f de x, ¿cierto?, va a ser mayor o igual a 0. Cuarto, si la función f es menor que la g, entonces la integral entre a y b va a ser menor que la integral entre a
perdón. Entonces la integral entre a y b de f de x va a ser menor o igual que la integral entre a y b de la g de x. Nosotros no vamos a hacer las demostraciones de esto. Lo que vamos a hacer a continuación es que voy a hacer unos dibujos, ¿cierto? Que expliquen, que buscando, ¿cierto? Tratar de explicar estos documentos. ¿No? Pero primero... entonces voy a compartir la pizarrita. Voy a cambiar de página. Las dos primeras propiedades, que eran la suma y la multiplicación por escalar, en realidad yo opino que no necesito demostrarlas, ¿cierto? Vamos a ver las otras dos, que son las más geométricas, las voy a escribir también acá y voy a hacer un dibujito. ¿Sí? Voy a decir entonces que si f de x es mayor o igual que 0, entonces la integral entre a y b de f de x es mayor o igual que 0. Me quedó bien feo ese mayor o igual. Voy a borrarlo. Mayor o igual que 0. ¿Qué significa que f de x es mayor o igual que 0? ¿Sí? Significa que la función es positiva. Sobre el eje x, ¿cierto? Tengo números positivos del 0 a la derecha y números negativos del 0 a la izquierda. ¿Sí? Y lo mismo pasa con las y. Del 0 hacia arriba son positivos y del 0 hacia abajo son negativos. Entonces cuando digo que y es igual a f de x, ¿cierto? Esa función es positiva, es porque en ese intervalo, ¿cierto? Está sobre. Voy a dibujar algo más complejo ahora. Mira, voy a suponer que mi a está acá y mi b está acá. Y voy a dibujar la positiva, pero solamente en este intervalo que es del a al b. ¿Te fijas? Mira, eso es positivo. ¿Te fijas? Está sobre el eje x. Pero le voy a hacer una cosita así. Esa función, ¿cierto? Lo que me está diciendo, esta propiedad en realidad, es que cada vez que yo tenga una función que está sobre el eje x, entonces esto va a ser positivo. Acá entonces en realidad hay otra cosa que es más interesante, creo yo, más profunda. Y lo vamos a comentar enseguida. Antes, ¿cierto? Cuando nosotros escribimos la integral entre a, perdón, antes no la escribimos así. Lo primero que hicimos, me voy a cambiar de hojita mejor, porque quiero escribirlo como letra más grande. ¿A cambiar a la una, a las dos, a las tres? Ya. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue llamar a esto primitiva. O también la llamamos antiderivado. Y escribíamos, ¿cierto? La integral de f de x de x, ¿cierto? Esto también tiene otro nombre, que se le llama integral indefinida. Ese nombre se lo estamos dando ahora, ¿cierto? Y la característica, y eso lo vimos nosotros siempre, es que esto, ¿cierto? Nosotros logramos escribirlo y decimos que esto es una función. ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan que nosotros calculábamos esto usando algunos métodos, ¿cierto? La f mayúscula, más y agregamos la constante de integración. Entonces, insisto, esto es una función. Versus, ¿cierto? Lo que vamos a plantear ahora. Ahora nosotros estamos hablando de una integral de Riemann, ¿cierto? Que también la podemos llamar, voy a escribir Riemann, que también de hecho se le llama integral definida, y que se escribe entre a y b de f de x de x. Voy a escribir acá abajo el nombre. Y la característica importante de esto es que esto que vamos a empezar a trabajar ahora va a ser un número real. ¿Sí?
Porque claro, como comentábamos, la interpretación, de hecho, más... Quedó medio raro esa palabra. Una de las... número. Una de las interpretaciones más importantes que nosotros vamos a ver en este curso es que esta integral, ¿cierto?, va a corresponder al área bajo la curva. Entonces, en este contexto ahora ya estos no son una función, es un número, ¿sí? Ya hoy día vamos a empezar a plantear cómo paso de uno a otro, ¿sí? Y es justamente lo que nosotros vamos a ver en lo que en un rato más, ¿cierto?, vamos a plantear, que es Barrows, que es una estrategia que nos permite calcular esto. Ya, voy a volver al dibujo anterior. ¿Se fijan? Entonces, por eso dice acá, la integral entre a y b de f de x dx mayor o igual que 0, porque esto va a ser un número. Y como dije, va a corresponder a esto que está debajo de la curva. Si yo calculara, por ejemplo, la integral en este otro pedacito, también me va a dar un número positivo, pero de aquí para abajo, ¿cierto?, me va a dar negativo. Eso va a ser negativo. Y acá también va a ser negativo, ¿no? Ese es un tema bastante importante de comprender, justamente para lo que nosotros vamos a plantear en el contexto de las áreas. Voy a hacer otro dibujo más aquí. Mira. Si yo quisiera, si yo calculara en este caso la integral entre a y b, a esta función le voy a dar otro nombre. Voy a decir que es igual a g de x. Y calculara la integral entre a y b de g de x, yo no puedo asegurar que eso sea positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, entre a y ese numerito, cualquiera que sea, ¿cierto? Claro, aquí voy a tener algo que va a ser positivo. Pero de ese número al b, ¿cierto?, eso va a ser negativo. De hecho, es muy probable que esa integral que acabo de escribir, la integral entre a y b de g de x, es muy probable que ese número sea 0. Traté de dibujarlo lo más simétrico posible, porque esto me puede dar, no sé, por un número 5, y esto otro me va a dar menos 5, y eso va a ser 0. ¿No? Eso entonces es lo que plantea, ¿cierto?, esta propiedad. Vamos a ir entonces ahora a hacer otros dibujos para explicar, ¿cierto?, lo que significa la otra propiedad que estábamos planteando. Insisto que nosotros nunca en este contexto ni hacemos demostraciones, porque son bastante complejas, de hecho, las demostraciones. Vamos a escribir entonces la siguiente propiedad. La siguiente propiedad me decía que si f de x es menor o igual que g de x, entonces la integral entre a y b de f de x va a ser menor o igual que la integral entre a y b de g de x de x. Entonces, vamos a hacer un dibujo. Tengo mi eje X y tengo mi eje Y. Pero fíjense que aquí no me dicen nada sobre si la F y la G son positivas o no, sino que me dicen esto en términos generales. Vamos a dibujar entonces ahora las funciones F y G en un intervalo A y B. ¿No? Entonces, la F es más pequeña que la G. Voy a dibujar una función. Yo obviamente la voy a dibujar entre el intervalo A y B, porque quiero hacer énfasis, ¿cierto? Y fíjense cómo la F la dibujé pasando, cruzando por abajo, ¿sí? Y la G, eso voy a decir que es igual a f de x. Y la G la voy a dibujar por arriba. Mira, voy a dibujar una cosa bien fea. Y eso va a ser igual a 8. ¡Ah! Perdón. Borré el GX. Uy, qué poco. Ya. Miércoles, ¿dónde saqué ese color? De nuevo. Ya, ahí está. Ya. Entonces, si yo calculo la integral entre
Eso me olvidó poner aquí, era el I igual a G de X. ¿Sí? Si yo calculo geométricamente, esto es lo que va a pasar cuando yo calcule la integral entre A y B de f de X. Lo que me va a dar ese valor va a ser lo siguiente. Muy, muy clarito eso. Me va a dar ese pedacito que está ahí, más ese pedacito que está acá, más esto que está acá. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo entonces es que este número, ¿no es cierto?, va a ser menor que si yo calculo la integral entre A y B de g de X, que va a hacer calcular todo eso hasta el eje X, ¿se fijan acá? Incluyendo eso que está ahí, ese pedacito que está aquí, esto que está acá, esa cosita que está ahí y todo eso otro. ¿Sí? No me quedó muy bien achurado ahí, pero espero que se entienda la idea. Y ese número va a ser más grande. ¿Se fija? Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. Y no me importa si la función f y g son positivas o no. De hecho, esto es algo re importante porque, mira, voy a volver a borrar, ahora intencionalmente voy a borrar el eje X. Y lo voy a mover más abajo. Lo voy a poner acá. ¿Sí? Y eso es algo en realidad que nosotros, de hecho, hemos hecho en algunos contextos, porque hemos hecho esta idea, ¿cierto?, de calcular, ¿cierto?, lo que es las funciones, ¿cierto?, y mover las funciones. Una técnica, ¿cierto?, que uno aprende cuando grafica funciones tiene que ver con... no voy a seguir borrando más porque capaz que borre la función G, y lo que quiero destacar es lo que está entre la F y la G. ¿Se fijan qué es eso que está ahí? Eso es algo que nosotros vamos a querer aprender a calcular. Pero ya vamos con este tema que estoy planteando ahora. Hay varias otras cosas más que tenemos que ver antes de empezar con áreas, ¿ya? Algunas cosas que son de hecho bastante teóricas. Pero esto ya es un tema que para nosotros va a ser muy importante, que es el cálculo de áreas. Entonces, se fijan, moví el eje X hacia abajo y las funciones no se alteraron. Y eso es algo justamente que nosotros vamos a... Esta idea la que vamos a usar cuando empecemos a calcular áreas entre funciones, donde no nos va a importar si son positivas o negativas. Solamente nos va a preocupar cuál es menor y cuál es mayor, y en qué intervalo. ¿No? Ya, entonces, como mencionaba, esto es la explicación, ¿cierto?, de lo que estábamos planteando recién de esta propiedad. Ahora voy a volver a compartir la pizarrita, perdón, el PDF, porque hay otra propiedad que necesitamos comentar. Y esta proposición que se llama de aditividad. Y vamos a decir que si tengo una función f que está definida en un intervalo a b y va hacia los reales, y digo que esta función es acotada y además integrable, ¿cierto? Entonces voy a decir que para cualquier número c que está en ese intervalo entre a y b, se va a cumplir que f es integrable entre los intervalos a y c y en el intervalo c, b. Y además se va a verificar, ¿cierto?, el recíproco, es decir, aquí se va a dar que la integral entre a y b de la f, ¿cierto?, que es solo una función, es igual a la integral entre a y c de f más la integral entre c y b de la f. ¿No? Eso también lo vamos a comentar con un dibujo, con varios dibujos de hecho vamos a hacer, porque justamente esta proposición la vamos a usar mucho en el contexto que estaba mencionando yo recién del cálculo de áreas. Cuando tú vas a ver, se te va a pedir calcular un área, tú vas a tener que distinguir cuándo es positiva o negativa. Usualmente pasa que las curvas, ¿cierto?, se intersectan entre ellas, entonces ahí uno usa esa propiedad. ¿Sí? También tiene un contexto muy importante cuando hablamos de funciones que no son continuas, ¿sí?, para explicar por qué igual son integrables. ¿Sí? Voy a la pizarra, a compartir la pizarra. Mira, vamos a hacer otro dibujito.
Voy a dibujar el eje X, el eje Y, y voy a dibujar una... Primero vamos a hacer el dibujo de una función que no tiene que... entre A y B, ¿cierto? Y voy a dibujar un número C que está entre el A y el B. Entonces, mira, si yo tengo una función así, ¿cierto? Claramente, ¿cierto? Yo sé que la función no es continua, tiene un salto ahí en el C. Pero eso no me importa porque igual es integrable. Igual yo sé que la integral entre A y B va a ser la integral entre A... Lo dije bien al principio, ¿no? O sea, la integral entre el A y el B, ¿cierto? Esto es la y igual a f de x, va a ser la integral entre el A y el C, más la integral entre el C y el B. ¿Se fijan? Integrable, insisto con las ideas, se interpreta entonces para nosotros como algo que yo le puedo calcular un área. ¿Sí? Y a su vez también, como comentaba, esto podría suceder no una vez, sino que podría suceder, voy a hacer otro dibujo más. No, perdón, voy a volver atrás. Voy a usar este mismo dibujo. Y esto podría suceder no una ni dos veces, sino que cientos de veces. ¿Sí? Me refiero entonces, como dije, voy a borrar esto. Voy a hacer otro dibujo acá mismo. Voy a dibujar el B un poquito más allá. Podría tener aquí un C1, un C2, y así sucesivamente. Entonces podría tener una función que haga esto, que haga esto, que haga esto, que haga, no sé, por acá, esto. ¿Te fijas? Y entonces yo diría, ya no es uno, sino que son, no sé, varios, igual es integrable. Porque puedo distinguir entre el A y el C1, entre el C1 y el C2, y así puntos suspensivos, ¿cierto? Hasta que llego a completar, hasta que llego hasta el B. ¿Sí? Igual es integrable. ¿Sí? Eso, ¿cierto? Sería otra idea con esto mismo. Y como comentaba, tengo también otra posibilidad, digamos que es la más utilizada por nosotros, y es en esta lógica, como comentaba, de la intersección de las curvas. Si yo digo que tengo una función igual a f de x, ¿cierto? Y voy a dibujar algo así. Y tengo otra función que es, no sé, igual a g de x, y la función es así, y me piden calcular el área entre... el dibujito me falló porque tengo que hacer lo que intersecte más veces. Me piden calcular el área entre las curvas. Entonces, fijan, yo voy a mirar y voy a empezar a observar qué es lo que hay entre las dos curvas. Entonces digo yo, mira, voy a tener por una parte esto, y voy a tener esto que está acá. Entonces lo voy a tener que separar. Y a esto entonces voy a decir, ya, este va a ser mi A. Este sería aquí termina, ¿cierto? Este sería mi B. Este punto de acá sería el C. Y escribiría entonces el área como la integral entre A y C, más la integral entre C y B. ¿Sí? Con estos dibujos en realidad me estoy adelantando un poco a lo que vamos a hacer la próxima semana, que ya es cuando vamos a empezar a hablar de área. Pero creo que es importante destacar esto porque, como mencionaba, esto es la forma en que vamos a utilizar estas propiedades, ¿no? Vamos a volver entonces ahora a el PDF porque aquí viene algo que es muy importante y este convenio, ¿sí? El convenio me dice que si yo tengo, y convenio en realidad se refiere a un acuerdo, ¿cierto? Esto es algo que sí o sí, sí, lo voy a subir en el aula, pero te fijas que yo tengo varios de estos que he estado trabajando y yo no sé, según, esto todavía no está bien porque le falta, ¿te fijas? Entonces, pero eso lo tengo que arreglar y lo mando. Igual que el del PBI, lo voy a subir al aula, una versión que es un poco más extendida y que trae ejercicio resuelto. Ya, entonces como decía, aquí tengo un convenio. Dice lo siguiente, si la función, el convenio cierto significa acuerdo, es algo que no discutimos y que tampoco demostramos, ¿no? Y dice lo siguiente,
la integral entre a y a de f de x es igual a 0. ¿Sí? A mí en realidad esta propiedad, ¿cierto? Me suena como muy lógica, porque en realidad si yo digo la integral entre a y a, sería como si yo quisiera calcular el área de una recta. Y eso no se puede. ¿Cierto? Y la segunda, ¿cierto? Dice lo siguiente, que cuando tengo la integral entre b y a de f de x, eso va a ser igual a menos la integral entre a y b de f de x. El asunto, ¿cierto? Es que nosotros siempre, nuestro intervalo, ¿cierto? No está explícito acá, pero es como siempre obvio, cuando yo digo un intervalo que va del a al b, es obvio que el b es un número que es mayor que el a. Que es lo mismo que decir que el a es menor que b. ¿Sí? Entonces, cuando yo escribo la integral entre b y a es porque están al revés, ¿sí? Y entonces yo no lo puedo hacer trabajar así. Y para darlo vuelta y escribir del a y el b, tengo que cambiar el signo, ¿sí? Insisto que esto no lo demostramos, lo utilizamos, ¿sí? Y es muy común que lo utilicemos justo cuando estemos calculando ya algunas de estas integrales definidas, ¿cierto? O también en el contexto de áreas. Y todo lo que se viene después, en realidad. Y esto sucede en algunas ocasiones, la verdad, que no es algo intencional, ¿cierto? Que uno diga yo lo voy a dar vuelta, sino que sucede a veces en alguna sustitución. Ese es un tema también que vamos a tener que plantear porque vamos a tener que trabajar con el método de sustitución y el método de integración por partes, ahora en este contexto de integrales definidas. ¿Sí? Eso. Ya. Entonces, hay un par de criterios que vamos a plantear. Uno es en relación a que todas las funciones monótonas son integrables y lo otro que las funciones continuas, salvo una cantidad finita de puntos, también son integrables. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿cierto? Pero primero hay que ver Burrows, ¿sí? Aquí hay un tema, siempre se produce este como cruce, ¿cómo calculo entonces? Y justamente la cosa para calcularlo viene ahora, ¿ya? Así que vamos a plantar Burrows enseguida para poder empezar ya a trabajar con esto y calcular algunas cosas, ¿ya? Justamente me interesa que a continuación hagamos unos ejemplos donde me den números positivos, pero también números negativos, porque podamos empezar a interpretar eso también geométricamente. A todo esto, algo que a nosotros nos interesa como aplicación, yo lo he mencionado otras veces, es el área. Entonces las áreas son siempre positivas, por eso vamos a ir haciendo estas distinciones. Pero la verdad es que también hay algunos problemas económicos donde se calculan las integrales y se les da una interpretación donde no, donde existe una interpretación, ¿cierto?, con respecto a los números negativos, que es distinto a lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, planteamos este teorema, que es la regla de Burrows, ¿cierto? Y que dice lo siguiente. Perdón. Si tengo una función f y digo entonces que obtuve una primitiva o una antiderivada, que la vamos a notar con la letra mayúscula f, entonces lo que nosotros escribíamos antes, ¿cierto? Cuando escribíamos la antiderivada de f de x es igual a esa f mayúscula de x más c, ¿cierto? Ahora decimos que esto cuando está definida entre a y el b, decimos que es f de b menos f de a, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Primero, como procedimiento. Primero vamos a obtener la primitiva, ¿sí? Y después entonces vamos a calcular. Y vamos a calcular f de b menos f de a, ¿no? Vamos a ver un ejemplo.
Aquí tengo un par de preguntas que me están haciendo en el aula. Creo que estoy compartiendo ahora esto. Que subo un poquito, subo ahí. ¿Sí? ¿Eso? Ya. Entonces, turun. Ya, entonces vamos a la pizarrita y vamos a hacer un ejemplo. Y ahora ya vamos a calcular cosas. ¿No? No, entonces voy a escribir ejemplo. Voy, me quedo utilizar mensaje. Y voy a decir entonces voy ahora calcular. Se fijan que hay una palabra que no la había usado antes. Cuando nosotros trabajábamos con esta idea, ¿cierto? De las antiderivadas, yo decía obtener. ¿Sí? Ahora digo calcular, porque es un número que voy a obtener. Y voy a escribir entonces la integral, ahora la voy a decir, del 1 al 3 de una función. Voy a decir algo positivo. 2x más 1 de x. ¿No? Entonces, como mencionaba, la primera estrategia que nosotros vamos a ver, y ya vamos a comentar que vamos a ver otra en relación a la función, a la sustitución, y también con la integración por parte, es que yo me voy a olvidar por un par de minutos que tengo el 1 y el 3, ¿sí? Y voy a calcular antiderivada de 2x más 1 de x. La obtengo. ¿Cierto? Eso en este caso, ¿cierto? Es bien simple porque la función también es re sencilla. Entonces voy a escribir que eso va a ser la antiderivada, ¿cierto? Del 2x de x más la antiderivada del 1 de x. Eso va a ser entonces igual a 2x cuadrado partido por 2 más x más la constante. Se simplifican los dos y listo. Ya lo obtuve. ¿Se fijan? Entonces, y eso fue, como dije, por un par de minutos. Después vuelvo a mi antiderivada y digo, entonces eso va a ser 1 elevado a 3. Aquí podría haberle escrito de nuevo como para que me quedara más ordenadita, porque no me gustó eso de que no... Soy media maniática de mis cosas. Más x. A c. ¿Sí? Entonces, lo que me dice, y esto es 2x más 1 de x. ¿Sí? Eso es un más 1. Parece cualquier cosa. Voy a borrar. Más 1. Ya. Entonces, lo que me dice mi proposición, ¿cierto? Ahora, para usar barros, es que yo voy a tomar esto. ¿Sí? La constante no necesito, la necesito en realidad, es como que, es como que se cancela en realidad. ¿Sí? Y reemplazo esto con el 3 primero, el que está arriba, voy a escribir entonces 3 al cuadrado más 3. Voy a escribir la constante para mostrar qué es lo que pasa en realidad con la constante y la razón por cual nunca la volvemos a escribir. Y después reemplazo con el 1. 2 al cuadrado más 2, más la constante. Entonces lo que pasa es que las constantes se van a cancelar. Aquí voy a tener 9 más 3 menos 4 menos 2. Y eso, ¿cierto? Es 12 menos 6 menos 6. Es decir, e insisto, cuando ya tengo una integral definida, lo que voy a tener son números. Ya no voy a tener esta onda de funciones. ¿Sí?
todo lo que me dé acá va a ser un número. Y eso genera igual una cierta complicación, porque ya no voy a tener la posibilidad de lo que hacía antes de comprobar, ¿sí? Podría comprobar acá cuando calcule la antiderivada, ¿cierto? Pero obviamente que ya si empiezo a reemplazar, ya esa parte no la voy a poder comprobar. Ya. Ese fue mi primer ejemplo. Te digan, aquí me dio un número positivo. Vamos a hacer la gráfica también de esto. Lo voy a hacer acá chiquitita. Control. Tengo mi eje X y tengo mi eje Y. La función que está asociada acá es esta. Es decir, en este caso f de x es 2x más 1. ¿Sí? Que es una recta, ¿cierto? Cuando la x vale 0, la y vale 1. Cuando la y vale 0, esto vale menos un medio. Entonces, una cosa así. Voy a hacer el dibujito a continuación. Entonces, lo que me está diciendo este problema que acabamos de resolver es que cuando yo calculo el área entre el 1 y el 3 de esto, todo eso, ¿cierto? Vale 6. ¿Sí? Eso es lo que significa esto. Ahora, obviamente como en este caso era una recta, en realidad incluso podría haberlo calculado usando geometría, pues tengo un rectángulo más un triángulo, no habría sido problema. Obviamente la complicación viene después, ¿cierto? Cuando estamos hablando de curvas. Pero vamos a ver otro ejemplo a continuación con una curva, ¿cierto? Y vamos a buscar que nos dé algo negativo. ¿Ya? Espérenme, porque estoy buscando un ejemplo que sea... Alguien me está comentando. ¿Por qué hago la resta? Es por voy a volver al PDF. Ya, me moví de la hojita, pero déjame volver. Andaba buscando aquí si tenía otro ejercicio y me perdí. Aquí. Esto es lo que me dice la regla de Burrows, que nosotros tomamos la función que es la antiderivada y la reemplazamos en el B y después restamos con el A. ¿No? Por eso es. Ya. Vamos entonces. Tengo un comentario en el chat. Estaba pensando en otra función yo recién. Ya, voy a... Hay otra cosa. Había algo que les quería comentar y era en relación al formulario que les mandé, atrasadito, pero se los mandé, y que quería que revisáramos el resultado. ¿Ya? Estoy accediendo a eso para que veamos la respuesta, a ver si podemos definir el horario de inmediato.
No me deja. Pero lo estoy buscando. Vamos, continuamos mientras tanto. Es que ayer en la noche me metí y me pareció extraño el resultado que estudiamos, pero bueno. Ya. Entonces, como mencionaba, acá tengo... el ejemplo. Eso íbamos a hacer otro ejemplo. Perdón, y vamos a hacer otro ejemplo que nos va a dar negativo, para interpretar esto de otra forma. Y para comentar justamente algunos problemas que nosotros vamos a tener. Entonces voy a decir 2 y voy a calcular, ¿cierto? Ahora la integral entre 1 y 3 de la función menos x cuadrado más 4 de x. ¿Sí? Entonces, igual que en el caso anterior, yo voy a decir, ok, me voy a olvidar por un par de minutos del 1 y el 3 y voy a calcular la antiderivada del menos x cuadrado más 4 de x. ¿Sí? Y lo vamos a calcular. Es que muere eso para allá. Ya. O para acá abajo. Para acá abajo. Ya. Entonces, y eso es menos x al cubo partido por 3 más 4x más la constante. ¿Sí? Yo eso lo puedo calcular de forma inmediata, ¿cierto? Porque es bien simple. Después entonces vuelvo y digo, ok, ya. Ahora tengo del 1 al 3, vuelvo a escribir del 1 al 3, ouch, es un cuadrado ahí, más 4 de x. Entonces eso va a ser la integral. Nada que es la integral, porque ya la calculé, perdón. Voy a escribir entonces esta expresión. Mira, lo voy a escribir de otra forma que también es bien común de escribirlo y que vamos a introducir esta idea ahora. Escribo mi antiderivada, ¿cierto? Sin la constante, porque yo espero que con el ejemplo anterior al menos se hayan convencido de que la constante ya no va, porque se va a cancelar. Con el b y con el a, la misma constante, menos, menos, listo. Y entonces lo que uno acostumbra a hacer, ¿cierto? Es escribir esta antiderivada y después dibujamos una línea oblicua, no tan larga en realidad, y en un extremo escribo el 1 y en el otro el 3, en el mismo orden, ¿cierto? Que están acá. ¿Sí? Y entonces después evalúo y reemplazo entonces en el 3, esto es algo, como mencionaba, es algo nuevo, ¿cierto? Que es común, ¿cierto? De hacerlo de esta forma, esto. ¿No? Y es solamente, básicamente una notación. Entonces ahora sí voy a escribirlo y voy a reemplazar en el 3, y en el 3 me va a quedar entonces, cuando es 3, tengo 3 al cuadrado que es 27, menos 27 partido por 3, más 3 por 4, 12, estoy reemplazando todo en el 3, menos, y ahora reemplazo en el 1, menos un tercio, que es 1, más 4. Aquí hay un simbolito que me quedó, ese menos encuentro que me quedó muy chiquito, entonces eso va a ser menos 27 partido por 3 es 9 en realidad, ¿cierto? Y entonces me queda 12 menos 9 son 3. Ya, menos 3. Aquí voy a distribuir, menos con menos me da más, un tercio, menos 4. ¿Sí? Entonces aquí tengo 3, voy a decir 3 menos 4 me da menos 1, más un tercio, voy a subir esto, me da entonces menos 2 tercios. ¿Se fijan? Entonces ahora me dio igual, esto siempre va a dar un número real, pero me dio un número negativo. Y la razón, ¿cierto? Es porque esta es una curva que tiene alguna parte donde es 0. Vamos a tratar de hacer una gráfica acá. Porque ahorita lo checo. Fíjate con entonces mi eje X, mi eje Y. Menos X cubo, menos X cuadrado es una curva, la voy a dibujar en forma punteada, para recordar esta técnica que seguro la vieron ustedes el año pasado. Y es de esta idea de cómo se van moviendo las curvas para hacer gráfica. Menos x curva hacia, menos x cuadrado, perdón, está hacia abajo, entonces esto sube 4 unidades, 1, 2, 3, vamos a hacer más chiquitito, 1, 2, 3, 4, supongamos que está ahí el 4, entonces va hacia abajo, ¿cierto?
Cuando la x es 0, ¿cierto? Eso va a valer 4, lo reemplazo ahí, ¿cierto? Esta es la función igual a menos x cuadrado más 4. Entonces tengo en el 1, 2, 3, 4. ¿Por qué me dio negativo ahora? Esa es la gráfica, ¿no? Cuando la x vale 0. Ah, no, perdón. Cuando la x vale 0, perdón, estoy mal. Esto es 2, perdón. Cuando la x vale 0, vale 4 acá. Perdón, estoy transmitiendo ya pesado. Ay, perdón. Ese número vale 2. Entonces esto es el... Perdón, ando muy distraído. Tengo la mente en cualquier lado, la verdad. Eso vale 1, aquí vale 2, y aquí está el 3. Ahí tenía mi dibujito yo aquí, no miré. Mi super torpeo, miré mucho el torpeo. Entonces, ahí. Entonces, cuando calculo la integral desde el 1 hasta el 3, tengo un pedacito positivo y un pedacito negativo. No se me alcanzó a hacer 0, ¿cierto? Me dio menos 2/3. No es que siempre que tengo algo positivo con algo negativo se va a hacer 0. Tienen que ser la misma cantidad para que se haga 0. Ya. Profe, Dígame, tengo una duda. dígame. Que resulta que en este ejercicio cuando reemplazó en 1 puso 1, pero en el anterior cuando había que reemplazar en 1 puso 2. ¿Eso a qué se debe? Ay, ¿por qué se ve? Déjame ver. No, porque soy idiota nomás. Porque soy tonta nomás, por eso. Sí, porque soy tonta nomás, por eso. Claro, me bifié nomás. ¿Qué te digo? Tienes toda razón. No sé por qué puse 2. No, no te sabría explicar porque me equivoqué nomás, Profe, yo creo perdón. que por eso mismo también le pregunté que eso me confundió. Ah, perdón. Sí, no, me equivoqué nomás, perdón. Voy a borrar entonces toda esta parte que está acá. Perdón. Oh, perdón. Sí, porque uno reemplaza en el B y en el A. Entonces en el B me da 3 cuadrados más 3, ¿cierto? Eso, menos, y aquí entonces voy a escribir 1, perdón, es esto que está acá. Entonces, esto es lo que tengo que escribir. 1 al cuadrado más x. Entonces aquí me da 2, menos 2. Y eso me da entonces 9 más 1, 10. Esa es mi área. Esa es mi integral, que coincide en este caso con el concepto de área. Entonces, perdón. Sí. Estoy súper distraída. Hay dos cosas que me tienen dando vueltas en la cabeza en realidad, para ser sincera. Usualmente, bueno, uno de mis grandes problemas, diría yo, en la vida, sí, es como la concentración. Siempre me distraigo. Pero en este caso tengo dos cosas que tengo dando vueltas en la cabeza y que justamente tienen que ver con ustedes. Una es el tema del formulario, que quiero que lo revisemos ahora. Lo voy a compartir porque tuve acceso a esto ahora recién. Y este es el tema, que me tiene medio complicado. Solamente han votado, no me acuerdo qué cantidad de estudiantes son, pero al menos en el aula ahora hay 21 personas y tengo 15 votos. ¿Sí? No sé si esto es estadísticamente significativo. Hay 10 personas que votaron para el día lunes y 5 que votaron para el viernes. Yo pensé que habíamos tenido como un consenso con respecto a la fecha, pero estamos como bien divididos. Entonces, no sé. Voy a esperar hasta hoy día en la tarde y si hay más personas que voten, ojalá porque tengamos una diferencia más grande con respecto a si es lunes o viernes. ¿Ya? Y Eso es si una hace cosa. una votación ahora, así como por Zoom, aprovechando que están los 21. Ay, ¿y cómo se hace eso? Hay una cosita que se pone aquí. Me dijeron que Sí, había una. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? pucha, no sé. Ah, ah, ah. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se hace?
O los que están a favor del lunes podrían levantar la mano, por favor. Sí. Y También. la gente da cuenta cuántos están de acuerdo y cuántos otros que quieren el viernes. Sí. A mí Sí. me dijo, el otro día un profe me estaba explicando que aquí hay una cuestión para hacer preguntas y todo. ¿Qué significa breakout rooms? No sé. Es para dividirlos como en grupos pequeños. Cuando hacen trabajo. Sí, Sí. sí, es subdividir. Sí. Sí, a ver. Pero hagamos eso de levantar la mano. Pues Sí, más levanten la fácil. mano. Entonces, levanten la mano los que. Espérate. Levanten la mano los que quieran el día lunes. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos están levantando la mano? Oye, aquí antes siempre me... ¿Cómo se levanta la mano? ¿Levantar la mano Hay o un- poner esa manito? Vayan al chat. Ah, rayos, no se puede. Aprieten participantes. Aprietas participantes y ahí te Ah, dice. ya, Ahí está. ya. Y esto igual, Tengo profe, tiene que ir a 9. participantes. Sí, yo estoy aquí mirando y estoy en participante, me dicen 9 participantes, 10 ahora levantaron la mano. Tengo 10 que levantaron la mano para el día lunes. 11, 12, 13. Llevo 13 para el día lunes. 13 para el día lunes. 14, 15. Profe, una consulta 11-12, ¿qué horario era? Ay, no me acuerdo. 5:20. Lunes, sí, 5:20 a 6:50. Ah, ya, gracias. No. 16 participantes tenemos tenemos para el día lunes. Entonces ya ni vale la pena preguntar para el viernes porque quiere decir que son 21. Cuando dicen participantes, ¿me cuenta a mí o no? No sé. Pero Creo que sí. si me cuento o no Sí. me cuento, son 4 o 5. Entonces, personas que prefieren el otro. Entonces vamos a dejar la ayudantía para el día lunes, bloque 11-12. Y lo anoté en mi cuadernito. Para no quemarlo. Y ahora mi cuadernito no sale ni de la casa, así que es difícil que se me pierda. ¿Qué menos hago? Sí. Ahora voy a investigar, quiero investigar cómo se hace. El otro día un profe que tuvimos reunión comentó que él hacía esto de hacer algunas preguntas y lo encuentro entretenido. Así que voy a practicar a ver si lo puedo hacer. Ya, vamos entonces ahora a la pizarra. Aquí ya había arreglado ese error y vamos a continuar entonces con esto que está acá. ¿Sí? Aquí entonces, ¿cierto? Tengo un número negativo. Ese menos 2/3 obviamente no corresponde al área. Te fijas, corresponde a un número que interpreta la integral definida del 1 al 3 de esta función. En un contexto, por ejemplo, de un análisis, no sé, económico, esto podría significar, no sé, pérdida, me imagino otra cosa. Eso es lo común que pasa en esos ámbitos económicos que como se interpretan usualmente relacionados con dinero. Para nosotros, ¿cierto? La interpretación que vamos a buscar es en el contexto de áreas, por tanto, un contexto positivo. Entonces, eso quiere decir que a esta función que está acá, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos calcular esta área, tenemos que hacerle algo, ¿sí? Para que quede positivo, ¿sí? Y para calcular realmente lo que estamos viendo, ¿sí? Es un tema que lo vamos a comentar más adelante. Yo insisto con salirme de lo que estamos viendo ahora para tratar de como proyectar, ¿sí? Cómo vamos a ir utilizando estas cosas. ¿Ya? Vamos a empezar. Yo creo que ya vale la pena que quedemos aquí, porque lo que se nos viene ahora, voy a compartir el PDF, es
volver a retomar esto de las integrales definidas, pero ahora dándole, calculando esto mismo, ¿cierto? Pero calculando con sustitución, ¿sí? La forma en que vamos a hacer sustitución es muy similar, perdón, a lo que vamos a hacer, hacíamos antes. Sí, con- 2 minutos. Como mencionaba yo recién, ya tengo una forma. Esto que acabo de mencionar, los ejercicios, 2 ejemplos que hicimos, es una alternativa y es una buena alternativa, ¿sí? Pero la verdad es que cuando tengo una integral que quiero calcular y necesito usar sustitución, es más fácil hacerlo de esta forma, ¿no? Y por eso lo vamos a plantear como una sugerencia para que lo hagan ustedes así. En integración por partes también vamos a tener una estrategia en esta forma de integral definida. Así es que eso, ¿no? Eso es. Ya. Ya. Profe, Dígame. ¿hoy habría ayudantía? Pero soy día es No, martes. pues si hoy día es martes, pues. Ah, pues ya es más. Cosas de cuarentena. Sí. Enchufaré, po. Sí, yo de hecho ando re perdida con los días. Sí. Sí. Ya pues, jóvenes. Entonces, vamos a quedar acá. Nos vamos despidiendo. Termino la grabación.